Buenas tardes, Dios te bendiga. Le habla su hermano el pastor Roberto Reyes para invitarle que compartamos un momento de Dios en esta hora con el tema impacto de Dios. Así que estaremos leyendo la palabra en el libro de Romanos capítulo 1. Yo voy a leer Romanos capítulo 1 en una versión diferente, porque quiero que lo entiendan. Y lo voy a leer así, que dice: estoy orgulloso del Evangelio porque es poder de Dios que le produce salvación a todos los que creen, a los judíos en primer lugar, pero también a los griegos. El camino de la buena relación con Dios se revela en el Evangelio cuando la fe del hombre responde a la fidelidad de Dios, exactamente como está escrito. Es la persona que está en la divina relación con Dios como resultado de su fe la que vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo y se dirige contra la piedad, se dirige contra la impiedad y la maldad de los hombres que en su maldad intencionalmente sofocan la verdad que está luchando en sus corazones. Maravilloso esta versión. Pero yo, para que usted le entienda como estamos acostumbrados a oír la versión de Reina Valera, se lo voy a leer en la Reina Valera, lo mismo que leí. Ahora, dice 1.16 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo. En la que leímos antes dice: estoy orgulloso del Evangelio, porque estoy orgulloso del Evangelio. Aquí dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El impacto de Dios. Sabe que soy una persona un poquito, no me gusta usar la palabra preocupado, porque eso quiere decir ocupado antes. Sino que yo uso la palabra ocupado en vez de decir preocupado. Pero yo estoy ocupado. Mis últimos años lo he dedicado profundamente al escudriñar la palabra. Porque yo le digo a mis amigos y mis seguidores que leer la Biblia es como cuesta arriba. La Biblia hay que estudiarla, escudriñarla. Yo aprendí con un amigo que me enseñó la palabra intríngulis. Y yo busqué ese significado, y yo pienso que eso es lo que hay que buscar de la palabra, la intríngulis. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuándo? Yo pienso que la Biblia se parece un poco a lo que es como, como un abogado que busca el cómo, cuándo, por qué. Bien, y entonces yo estoy aquí leyendo esta palabra que dice: estoy orgulloso del Evangelio porque es poder de Dios que le produce salvación a todos los que creen, a los judíos primero y también al griego. Tiene un concepto el apóstol cuando escribe, inclinándose a su lado natural o humano, porque los judíos siempre se creyeron que Dios era de ellos. Pero Pablo está consciente de quién es Dios. No es el Dios de los judíos, sino Dios es el Dios de todos los que le buscan. Aleluya. Dice, entonces, el griego no es el griego de Grecia, de lo que está hablando Pablo, sino Pablo está hablando del griego, lo que es el mundo gentil, de todos, los gentiles. Los gentiles, entonces, serían aquí los que no son judíos. Entonces, Pablo dice que se siente orgulloso, pero si nosotros supiéramos
¿De dónde extrae Pablo esta expresión tan profunda que se siente orgulloso del Evangelio? Porque en ese contexto en el que Pablo se enfoca para decir sentirse seguro, el Evangelio en ese entonces tenía grandes contradicciones. El Evangelio no, sino la prédica por la creencia del contexto del momento. Estaban involucrados las grandes escuelas y los grandes filósofos griegos. Y había una gran contradicción con esto. Mire, yo digo que estoy bien ocupado, porque yo veo lo que yo le predicaba antes en mi primer mensaje, era eso, que el peligro, porque la fe está en peligro, unos mensajes que parecen un poco uno al otro. Y esa será mi línea en mi predicación. Por eso le hago mi llamado que se suscriba a mi canal, porque usted va a ver esta es mi línea, porque estoy un poquito ocupado de la manera en que están empujando la doctrina. Y Pablo, viviendo en esa época de ese tipo de doctrina, le dijo, yo me siento orgulloso del Evangelio. El Evangelio, dice, estoy orgulloso del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ve, si está consciente que el Evangelio ni del Dios es exclusivamente de los judíos, sino también de los gentiles o de todo el mundo que no es judío. Dice, porque en primer lugar a los judíos y también al griego, dice el verso 17, dice, el camino de la buena relación con Dios, que eso es lo que buscamos. En el versículo 17 de Romanos, en la otra versión que yo leía, decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y en esta versión dice que el camino de la buena relación con Dios se revela cuando la fe del hombre responde a la fidelidad de Dios. ¿Y por qué está en peligro? Porque ahora cualquiera pasa cantando, te hace creer que tú estás bien. Y de ahí era que yo le hablaba del antinomos. Son contrarios a la ley escrita para así agarrarse de la gracia. Entonces, es de la buena relación con Dios. Si tú no tienes buena relación con Dios, tú puedes ser el mejor predicador. Tú podrías ser el mejor cantante, el mejor salmista, el mejor adorador, entre comillas. Pero si tu relación con Dios no es perfecta, entonces en la salvación tú no concluyes. Yo quiero que sepa que en el libro de Judas dice que a eso mismo que él sacó de Egipto, oiga, él hace una presentación tan profunda y dice que a eso que él sacó de Egipto, a lo que no guardaron su fidelidad, a lo que no mantuvieron su relación, se murieron en el desierto. Incluso se fue más lejos. Dice, pero a los ángeles que no guardaron su dignidad, lo entregó en prisiones de oscuridad. Gloria a Dios. Y ahí es donde yo tengo el temor, el miedo de tanta gente que tú lo ves en los púlpitos brincando, tumbando, salvando. Incluso son tan poderosos que con un soplo tumban gente. Pero vaya a ver su relación. De ahí donde la Biblia habla de la integridad. Integridad. ¿Usted sabe lo que es íntegro? Si usted busca lo que es lo contrario de íntegro, íntegro es uno o entero. Por eso yo le decía en el primer mensaje que yo no debía ser pastor y luego ser síndico, o yo no debo ser el pastor y ser un senador. Usted sabe, porque usted está dividiendo
usted no va a ser tan íntegro si se va a dividir. Entonces, aquí dice, porque en la justicia, leímos el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Eso vuelve y digo, esta no es fe de eso de sanar gente, de tumbar gente, de hacer milagros, no. Fe de mantener la verdad de lo que está escrito. Porque a veces confundimos lo que se llama fe milagrera, de milagro, o la fe de doctrina. Es la fe de la doctrina está escrita. Incluso en la Biblia hay una serie de listas que se escriben para que la gente lo aprenda y la guarde. Y le dice, escríbeselo en la casa, en el camino, dice, porque esa lista no se pueden olvidar porque habían mandamientos como ley capital. Y si tú violas esos mandamientos, entonces dice, muera irremisiblemente. Pero voy concluyendo. Entonces dice el versículo 17, el camino de la buena relación con Dios se revela en el Evangelio cuando la fe, la doctrina, el orden, el mandamiento del hombre responde a la fidelidad de Dios, exactamente como está escrito. Ve, entonces, por eso que le digo que Pablo sí sabía lo que estaba diciendo. No es lo que tú digas, es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, voy concluyendo y digo entonces que ¿qué es lo que se llama? Cuando tú eres un cristiano, tú estás ocupado en la obediencia del mandamiento a Dios. Y la palabra ocupado deriva del latín occupare, que es el fruto de la suma de dos elementos, un prefijo o y el verbo capare, que puede utilizarse como sinónimo tomar. Cuando tomar es ocupado. Tú podías hacer una comparación y decir, voy a sentarme en aquella silla, pero cuando yo llego ya está tomado por otro, está ocupado. Y cuando tú eres un creyente en Dios, tú no puedes tener otra posición, tú no puedes hacer otra cosa más que ocuparse. La Biblia dice que cuando Nehemías le ofrecieron que se fuera a agarrarse para esconderse de los cuernos del altar, Nehemías le dijo, no me puedo ir porque estoy ocupado en una gran obra. Si yo me fuera de aquí, cesaría la obra. Entonces, el cristiano no puede ocuparse más que en la cosa de Dios, porque de la única manera que alcanza la salvación es ocupado. Incluso Jesús dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero más dice que en una hora llegó, dice, a la hora novena, a la hora sexta. Y dice, cuando volvió, dice, encontró, dice, ¿y por qué estáis ahí desocupados? Dice, porque nadie nos ha dado trabajo. Nosotros no estamos ocupados cuando somos íntegros. Cuando somos santos, incluso la palabra santo lo que quiere decir es separado. Y por eso era que venía la circuncisión, para separar a los santos de los demás. Nosotros somos incluso asamblea separada. El cristiano tiene que separarse de la cosa del mundo si quiere alcanzar la salvación. Esta es la parte final de mi mensaje. Le invito a que se suscriban a mi canal. Yo soy su hermano y amigo el pastor Roberto Reyes. Dios me lo bendiga.